La clasificación de Sánchez-Salorio de 1971 quizás sea una de las clasificaciones más completas que hayan aparecido. Subdivide en grupos según la hipertensión arterial sea de carácter agudo o crónico. Además, divide los cambios oftalmoscópicos según estén afectados los vasos o el parénquima retiniano, lo que sería el síndrome vascular hipertensivo y la retinopatía hipertensiva. En este vídeo vamos a hablar de las características de esta clasificación. Estos dos grupos que aquí vemos, el síndrome vascular hipertensivo y la retinopatía hipertensiva, tienen una significación clínica muy diferente, puesto que en el primer grupo las alteraciones se reducen al árbol vascular, mientras que en el segundo grupo existe daño en el parénquima retiniano, que se puede extrapolar al parénquima de otros órganos diana de la hipertensión arterial, como corazón, riñones y cerebro. Esta clasificación también toma en cuenta la edad del paciente, porque la reacción de los vasos y la retina ante la hipertensión arterial es diferente en un individuo joven y en uno mayor. Esto es debido a que el joven tiene un árbol vascular sano que reaccionará con vasoconstricción, mientras que el anciano tiene los vasos ya parcialmente esclerosados debido a la edad y debido a esa esclerosis no puede realizar una vasoconstricción compensatoria porque esos vasos ya están rígidos. Por lo tanto, la persona mayor que no puede realizar una vasoconstricción compensatoria reaccionará con un aumento de la esclerosis en esos mismos vasos, un aumento de la esclerosis vascular. Así, Sánchez-Salorio en esta clasificación considera que existen 4 grandes cuadros clínicos que aquí veis reflejados y que ahora vamos a pasar a analizar uno a uno. El síndrome vascular hipertono hipertensivo es característico de un individuo joven, con un aumento moderado de la hipertensión arterial y además va a tener un buen pronóstico tras su tratamiento y control de esa tensión. Se caracteriza por alteraciones a nivel vascular, sin afectación parenquimatosa. Solamente los vasos sanguíneos, no se afecta el parénquima. De aquí el término síndrome vascular e hipertónico. Y esto último, hipertónico, es por su afectación exclusivamente vascular en vasos con capacidad vasorreguladora, en vasos sanguíneos que tienen la capacidad de hacer una vasoconstricción compensatoria. En este caso, en el fondo de ojo, vamos a encontrar signos del cruce arteriovenoso de bajo grado. Como aquí veis en la foto derecha y superior, un cruce de Gunn grado 1, o la foto inferior izquierda, un cruce de Gunn grado 2. Aparte de los signos del cruce, podremos encontrar en este síndrome un estrechamiento arteriolar generalizado de un grado leve o moderado. Y también vamos a encontrar vasoconstricción arteriolar focal. La retinopatía hipertono hipertensiva se da en un individuo joven, con aumento importante de la presión arterial. Tiene mal pronóstico en muchos casos a pesar de su tratamiento y necesita un tratamiento rápido e intenso por el riesgo asociado de insuficiencia renal o de encefalopatía hipertensiva. Debido a la hipertensión arterial severa sobre un árbol vascular joven que no está esclerosado previamente, se produce un daño vascular más un daño parenquimatoso. De aquí el término de retinopatía hipertónica, por su afectación inicialmente vascular, con vasos con capacidad vasorreguladora
con vasos que tienen la capacidad de la vasoconstricción y que consecuentemente tras romperse la barrera hematorretiniana se asocia a daños retinianos. Los signos oftalmoscópicos característicos son signos del cruce arteriovenoso de alto grado, estrechamiento vascular generalizado, moderado o severo, vasoconstricción arteriolar focal, hemorragias retinianas, edema de retina, exudados algodonosos, estrella macular y edema de papila. Este último, el edema de papila, lo podéis ver en la foto de abajo a la izquierda. De las dos fotos superiores, en la izquierda estáis viendo hemorragias en astilla, hemorragias intrarretinianas, signos del cruce de Gunn grado 4 con su exudado algodonoso correspondiente. Y en la foto superior a la derecha podéis ver una estrella macular. El síndrome esclerohipertensivo se da en individuos mayores, con un aumento moderado de la presión arterial. Suelen ser pacientes ancianos con esclerosis vascular previa y con vasos que no tienen capacidad vasorreguladora. Con el tiempo, con la evolución de la tensión arterial, aparece una mayor esclerosis vascular reactiva. De aquí proviene el término síndrome esclerovascular, en la que hay una afectación exclusivamente vascular, en la que los vasos están esclerosados sin poder reaccionar con un vasoespasmo ante la hipertensión arterial. En ningún momento en este grado se va a afectar el parénquima retiniano. Oftalmoscópicamente aparecen arterias en hilo de cobre, cruces patológicos, alteraciones del trayecto y alteraciones del calibre vascular. En ambas fotografías podéis ver esto que acabamos de comentar. Las arteriolas en hilo de cobre, alteraciones en el cruce y alteraciones en el trayecto. La retinopatía esclerohipertensiva aparece ante el empeoramiento del síndrome esclerohipertensivo. Se dan individuos mayores con un aumento severo de la presión arterial, un aumento severo. Además de la afectación de los vasos esclerosados, también aparecen lesiones a nivel retiniano, de ahí el apelativo, el nombre de retinopatía esclerovascular. Vamos a encontrar esclerosis vascular progresiva, lesiones parenquimatosas por isquemia crónica y aumento del riesgo de fenómenos arteriales obstructivos retinianos y cardíacos, como el infarto agudo de miocardio. En el fondo de ojo vamos a encontrar zonas de atrofia parenquimatosa, de atrofia retiniana. Vamos a encontrar arteriolas en hilo de plata, exudados duros y hemorragias en astilla. En la foto de abajo a la izquierda vais a encontrar una típica imagen de arteriola en hilo de plata con un cruce patológico, un cruce arteriovenoso patológico, y en la foto superior de la derecha veréis abundantes exudados duros y una atrofia retiniana. Hasta aquí he querido explicaros un poco el concepto de estos 4 apartados de la clasificación de Sánchez-Salorio, que es la base para entender y poder utilizar esta clasificación. ¿Qué significa cada uno de estos apartados? ¿Cómo se llega a él? ¿Qué signos oftalmoscópicos puede presentar? ¿Y qué consecuencias, tanto a nivel ocular como generales, puede tener? Para mí, eso es lo más importante. Si entiendes el porqué fisiopatogénico de esta clasificación, no hacen falta tablas. Sin embargo, también las tablas son necesarias y aquí os dejo una que os podrá ayudar, con los 4 apartados más uno adicional que veis en primer lugar y que es la definición de la esclerosis involutiva natural que condicionará el estado inicial de los vasos
y así su futura reacción ante el daño hipertensivo, esclerosis o vasoconstricción. A modo de resumen, para recordar, esta clasificación va a tener en cuenta la edad del paciente cuando se presenta la hipertensión arterial, va a tener en cuenta su edad. También la forma de aparición de esa tensión arterial, si es una tensión arterial poco elevada o es una presión arterial alta, va a diferenciar si es poco elevada o si es alta, si evoluciona de una manera lenta y progresiva o aparece de una forma brusca. Va a tener en cuenta el estado previo de los vasos, si son vasos sanos o son vasos ya con una esclerosis vascular. Y por ende va a poder determinar cómo van a reaccionar, cómo van a evolucionar esos vasos, si hacia la vasoconstricción, hacia el vasoespasmo o hacia el aumento de la esclerosis. Es una clasificación que nos diferencia entre el daño exclusivamente vascular y cuando ese daño traspasa a los vasos sanguíneos y pasa al parénquima de todos los órganos diana que nosotros podemos ver a través de la evolución de los daños en el parénquima retiniano. Además nos va a habilitar para poder hacer un pronóstico que en el caso de la retinopatía hipertono-hipertensiva sería la insuficiencia renal o la encefalopatía hipertensiva, y en el caso de la retinopatía esclerovascular sería el infarto agudo de miocardio y fenómenos isquémicos. Muchas gracias por vuestra atención. Esta clasificación valora las alteraciones del fondo de ojo en la hipertensión arterial y es muy importante debido a que es una clasificación con valor pronóstico. Se realizó en 1939 por un grupo de investigadores de la Clínica Mayo, liderados por Henry Wagener, y está enfocada básicamente hacia el estudio de la repercusión sistémica de la hipertensión arterial. Las alteraciones se clasifican en 4 grupos. En el primer grupo o grado 1, las alteraciones del fundus oculi son ligeras. Hay una leve vasoconstricción focal, podemos encontrar esclerosis arteriolar retiniana en forma de reflejos arteriolares en hilo de cobre o en hilo de plata, y en estos pacientes las funciones de la retina, cerebro, corazón y riñón apenas están alteradas. En este grupo, los pacientes muestran una tensión arterial variable con tendencia a la elevación ocasional. La supervivencia de estos pacientes al año es del 90%, del 70% el tercer año y del 70% también el quinto año. En el grado 2, los cambios arteriolares son más notables que en el grupo 1. Vemos una disminución pronunciada del calibre arteriolar, con vasoconstricción focal y difusa, y fenómenos del cruce arteriovenoso, como por ejemplo los signos de Gunn y Salus. Podemos encontrar que se han desarrollado exudados duros y podemos también ver hemorragias mínimas. La trombosis de vena retiniana se considera como un fenómeno de este grupo, del grupo 2. Y aún no se puede hablar propiamente de retinopatía, sino tan solo de un síndrome vascular hipertono hipertensivo o esclero hipertensivo, aunque los exudados duros están traduciendo algún defecto parenquimatoso, pero es una retinopatía por cambios atróficos debidos a una relativa isquemia crónica. En este grupo de pacientes vemos que hay una tensión arterial permanentemente elevada, pero aún conservan un buen estado general. La supervivencia al año es del 88%, del 62% el tercer año y del 54% al quinto año. El grado 3 incluye a los pacientes con signos de retinopatía angiospástica, como son el edema retiniano, las hemorragias y los exudados algodonosos. En este grupo ya podemos hablar de la presencia de una verdadera retinopatía hipertensiva.
Y es el signo del exudado algodonoso el que nos está marcando, el que nos está diciendo que esta retinopatía hipertensiva se ha malignizado. El exudado algodonoso, de alguna manera, está comportándose como el heraldo de la malignidad en la retinopatía hipertensiva. La tensión de este grupo de pacientes es alta y sostenida, pudiendo apreciarse la existencia de daño orgánico a nivel de todos los órganos diana de la hipertensión arterial. La supervivencia al primer año disminuye al 65% y al tercer año disminuye hasta el 22%, cifra que se mantiene más o menos hasta el 20% en el quinto año. El grado 4 incluye todos los signos observados del grupo 3, además del edema de papila, que es el signo que marca el grado 4 y que nos está traduciendo una encefalopatía hipertensiva. Estos pacientes presentan trastornos muy graves del sistema nervioso central, riñón y de otros órganos y sistemas diana de la hipertensión arterial. Tienen un pronóstico muy desfavorable y la supervivencia al año es solamente del 21%, del 6% el tercer año y solamente el 1% de los pacientes sobrevive al quinto año. Como idea final nos llevamos el recordar a esta clasificación como una clasificación dentro de la hipertensión arterial muy importante en cuanto a su valor pronóstico. Recordar que la esperanza de vida de los pacientes del grupo 4 solamente es de 8 meses. En realidad, el 80% de los pacientes muere durante el primer año y apenas algún paciente sobrevive a los 2 años. Por eso, al grupo 4, alguna bibliografía lo califica como el grupo del toque de ánimas. Tras la clasificación de Keith Wagener-Baker en 1939, Wagener, con Tay y Gibner, desarrollaron una nueva clasificación en la que combinaban criterios cuantitativos o cambios agudos o vasoespásticos de la hipertensión con cambios crónicos o escleróticos de esa hipertensión arterial. La clasificación desarrollada por estos autores en 1947 tiene un primer apartado que llaman hipertensión neurogénica, en el cual generalmente no se encuentran hallazgos, solo se pueden encontrar en aquellos casos de larga duración, de larga evolución de la hipertensión. Y estos hallazgos consisten en un estrechamiento vascular generalizado. El siguiente apartado se llama de hipertensión aguda o vasoespástica. Puede tener todos los signos aquí descritos y describe una hipertensión arterial de comienzo agudo que suele ocurrir en un paciente generalmente joven, sin arteriosclerosis previa y arteriolas con capacidad de contracción. Este apartado de hipertensión crónica no progresiva o benigna es un apartado que describe una hipertensión muy frecuente en la clínica, en la cual en los primeros años va a predominar un estrechamiento vascular generalizado debido a que las arteriolas jóvenes con una hipertensión inicial tienen cierta capacidad de vasoconstricción, pero que a la larga va a evolucionar a fenómenos arterioscleróticos que van a ser los predominantes, y estos propios fenómenos arterioscleróticos o de endurecimiento de las arteriolas van a impedir que se muestren los fenómenos de estrechamiento vascular, de vasoconstricción. En esta fase también es posible encontrar infartos retinianos isquémicos, arteriales o hemorrágicos o venosos. El estadio de hipertensión crónica progresiva nos describe ya el inicio de una hipertensión maligna, marcada fundamentalmente por la presencia del exudado algodonoso, que recordemos es un infarto isquémico debido a la necrosis de una arteriola terminal, es una arteriolonecrosis. Por lo tanto, estamos ya enfrente de una hipertensión maligna.
El estadio de hipertensión maligna terminal muestra todos los signos floridos de una retinopatía por hipertensión arterial y está marcado fundamentalmente por el edema de papila. Si bien aparecen otros signos que antes no se habían mencionado, como por ejemplo la estrella macular. Aún ahora, me parece que la clasificación de Keith Wagener-Baker de 1939 tiene un uso muy interesante y la continúo utilizando en mi práctica diaria debido al tremendo valor pronóstico que tiene esa clasificación. La clasificación de Wagener-Clay-Gibner, hecha unos años después, en 1947, para mí tiene mucho menos uso y ha tenido muchas críticas, como que la reproductibilidad de esta escala es pobre, y de hecho fue sustituida por una clasificación más completa realizada por Sheye en 1953 y que hablaremos en otro vídeo.